O bienvenida a tu podcast sobre energía y su importancia en la vida. El día de hoy comenzaremos hablando del cambio climático, un tema muy sonado y que tiene todo que ver con la energía en nuestras vidas. Para entender este concepto debemos comenzar por reconocer a qué se refiere, ya que es común escucharlo, pero no se entiende del todo. De manera sencilla se podría decir que es un desequilibrio energético a una escala planetaria que se da cuando la Tierra acumula más calor proveniente del Sol del que libera al espacio. En la Tierra existen gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano que absorben el calor y lo mantienen en la Tierra, lo cual es benéfico, opuesto a lo que la mayoría pensaría, pero debe mantenerse a una temperatura adecuada para que siga existiendo la vida en el planeta. Si existe una elevada concentración de estos gases, el calor aumenta y se intensifica el efecto invernadero natural. Durante mucho tiempo se pensó que el cambio climático no existía o que no estaba sucediendo, y es comprensible al no ver cambios o efectos significativos. Al aumentar las emisiones, especialmente desde la revolución industrial, incluso en la actualidad hay quienes todavía niegan que esté ocurriendo, aunque la evidencia y estudios recientes revelen lo contrario. Se ha constatado un aumento de la temperatura global en un corto periodo de tiempo, justo cuando el ser humano ha emitido más gases de efecto invernadero, por diversas actividades productivas, como la quema de combustibles, deforestación, agricultura, ganadería, procesos industriales, lo que da como consecuencia el cambio del clima en el planeta, ya que este depende de ciertas condiciones y tiene un equilibrio muy delicado, que si se altera conlleva grandes efectos que ya se han podido observar, como olas de calor, sequías, inundaciones, huracanes, derretimiento de los casquetes polares, lluvia ácida, acidez en los océanos, pérdida de especies de plantas y de animales, alteración de los patrones de lluvia, aumento de enfermedades relacionadas con el calor, entre muchas otras. Tanto el ser humano como las especies animales y las plantas, así como los ciclos biogeoquímicos, están adaptados sobre ciertas condiciones de temperatura para operar de manera normal. Y esto es el resultado de miles de años, por lo que cambios generados tan rápidamente representan grandes consecuencias. Dentro de esto, uno de los sectores que más ha contribuido con el cambio climático es el sector energético, por lo que tomar medidas para disminuir sus efectos negativos es prioritario. Tan es así que han existido en décadas pasadas acuerdos para reducir estas emisiones y contribuir a contrarrestar el cambio climático, como el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Agenda 2030, por mencionar algunos, en donde parte de sus objetivos se centran en este tema, y México mantiene compromisos internacionales que debe cumplir en esta materia. En la actualidad, ya es más notorio a nivel social una mentalidad más ecológica, pero también es necesario planes concretos y legislaciones enfocadas para combatir estos retos, donde la transición energética es crucial a nivel nacional y global para luchar en contra del cambio climático, especialmente para reducir emisiones sustituyendo de manera progresiva los combustibles fósiles por opciones menos contaminantes como las energías renovables y ampliar la matriz energética, además de usar de manera más eficiente la energía, incentivar el uso y adopción de tecnologías más amigables con el medio ambiente, ser más estrictos en regulaciones del sector energético, propiciando su descarbonización, sin comprometer, claro, la seguridad energética del país. En México, históricamente, se ha dependido de los combustibles fósiles, se han explotado y utilizado muchísimo, pero México tiene abundantes recursos, no solo para producción de hidrocarburos, también se puede aprovechar los abundantes recursos
solares, eólicos, geotérmicos, entre muchos otros, que no se han explotado tan ampliamente. En el año 2013 en México se dio uno de los cambios más importantes en el sector energético con una reforma que proponía una forma diferente de cómo se venía manejando el ámbito energético en el país, y cambiar el estatus de las dos principales entidades en el sector, Pemex y Comisión Federal de Electricidad, para pasar de empresas enfocadas en el servicio público a ser productoras de recursos económicos y a su vez buscando inversión y modernización del sector, abriendo más ampliamente la adopción de las energías renovables, en donde la legislación existente se tuvo que ampliar para hacer frente a estos nuevos cambios. Más recientemente en este año 2025 se ha dado un giro con otra reforma que ha actualizado varias leyes existentes y creando organismos de administración, regulación y vigilancia del sector, como la Comisión Nacional de Energía, y retomando el poder sobre Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, para devolverlos de cierta manera a estar más enfocados en el servicio del pueblo, garantizando la seguridad energética, pero a su vez trabajando conjuntamente con el sector privado para avanzar en proyectos del sector. Estos cambios son vitales para garantizar una transición energética justa y que responde a las necesidades y retos de la actualidad en los ámbitos social, ambiental, energético y económico, todo con una perspectiva sostenible. Es necesario que exista una comunión por la parte de políticas públicas y el estilo de vida de las personas para tener una transición energética conjunta y eficiente. Algunas medidas que se pueden implementar, dependiendo del contexto de cada persona, pueden ser, por ejemplo, inicialmente en el hogar, con pequeños cambios como el aislamiento térmico, cambiar las iluminaciones a iluminaciones LED, uso de electrodomésticos con mayor eficiencia energética, cambio de hábitos como apagar luces o desconectar aparatos eléctricos, utilizar sistemas de programación, uso racional del automóvil, tratar de hacer viajes compartidos en cuestión de transporte, así como adoptar medios de transporte más ecológicos como bicicletas o vehículos eléctricos. Claro, en este caso dependiendo de las posibilidades de cada persona. También en la alimentación se puede optar por consumo de alimentos locales y con menos procesos industriales, la reducción del consumo de carne, de lácteos. Pueden adoptar sistemas de energía renovable como los calentadores solares o los paneles fotovoltaicos, comprar solo lo que se utilizará o lo que se necesita y priorizar el reutilizar, el reciclar y el reparar cuando sea posible. También se pueden evitar los plásticos de un solo uso, entre otras estrategias de manera personal. Y hablando de las políticas energéticas que se pueden considerar en este tiempo ya muy completas, un elemento clave es el incentivar y facilitar la participación tanto de las empresas y de la población en general a través de apoyos económicos o programas que acerquen de manera sencilla a la comunidad al uso de estas tecnologías más eficientes y aumentando las estrategias y proyectos de concientización de la importancia del uso eficiente de la energía y sus beneficios, así como el acercamiento a las comunidades para reducir ese rechazo por falta de conocimiento e información. El éxito de la transición depende de la sinergia de ambos enfoques. Esto en teoría puede verse como algo ideal y tal vez poco realista, por el entorno y la percepción que se tiene, por lo que tomar la opinión de un ciudadano común puede ser de gran utilidad para tener una referencia más realista. Así que para este podcast vamos a incluir una breve entrevista para tener una visión más amplia de la transición energética y cómo es que se percibe este avance que se ha tenido en el sector, o si en realidad no ha sido notorio para las personas.
Bienvenido, Iván, te agradezco mucho por acceder a esta pequeña entrevista para este podcast sobre el tema de energía. Es un gusto tenerte por aquí. ¿Qué tal, Ricardo? No hay que agradecer, al contrario. Aquí estamos con gusto. Para comenzar, quisiera decirte que en esta temática no existen respuestas correctas o incorrectas, ya que el punto es conocer tu punto de vista sobre este tipo de temas. Así que entramos en materia con la primera pregunta. ¿Has escuchado el concepto de cambio climático? Si es así, ¿a qué crees que se refiere? ¿Por qué ocurre? ¿Y qué efectos crees que tiene? El concepto del cambio climático, pues debe de ser esa alteración o esa variación en el sistema del clima en nuestro planeta, ¿no? En lo que es pues, un cambio a largo plazo, ¿no? El cual, pues, como te comento, es una alteración que no debería, ¿no? No debería, pero que al sistema climático le cuesta, por eso es a largo plazo, como que le cuesta volver a regularizarse, ¿no? Y pues esto, pues, supongo que es debido a la actividad humana, ¿no? Como la industria, la quema de combustibles fósiles, ¿no? Que son la principal causa del cambio climático por las alteraciones que hace en la atmósfera o sus diferentes capas, ¿verdad? Que hace que esto tenga alguna variación, ¿no? Como pues el efecto invernadero, ¿no? Que hace que también algunos fenómenos naturales sean de mucho más fuerza, ¿no? Como por ejemplo inundaciones, sequías, etcétera, ¿no? Que no deberían ser así, pero pues a causa de esto, pues digamos que son cambios a largo plazo, ¿no? En lo que se puede volver a regularizar el sistema climatológico. Hoy en día, tal vez has notado el aumento de la contaminación atmosférica, especialmente en las grandes ciudades, como en la que vivimos, que es la Ciudad de México. ¿A qué actividades humanas crees que se debe esto? Claro, la Ciudad de México como una de las principales ciudades de este país, ¿verdad? En la industria, bueno, y la zona metropolitana, para no solamente decir de la Ciudad de México, ¿verdad? Porque pues, supongo que todo esto de la contaminación atmosférica es debido a la industria, ¿no? A la actividad humana que pues es necesaria, ¿no? Por esa, ¿cómo te diré? Esa dificultad en actualizarse en energías limpias, ¿no? Pues la principal parte de contaminación puede ser la quema de combustibles, ¿no? Que pues a una gran ciudad como esta, la Ciudad de México, pues se da pues por la actividad automotriz, ¿no? Debe de ser una de las principales causas de contaminación atmosférica y pues la gran cantidad de personas que vivimos aquí en Ciudad de México y zona metropolitana. No hay alguna regularización también en la industria automotriz como de parte del gobierno, ¿no? Bueno, tratan de regularizar con el sistema de hoy no circula, etcétera, ¿no? Pero realmente verificación vehicular también, ¿no? Obviamente, pero realmente sabemos que eso no resuelve nada, ¿no? Principalmente en tiempos de calor, ¿no? Como te menciono, el sistema climatológico aquí en la Ciudad de México, yo creo que es principalmente también por la geografía, ¿no? Que estamos rodeados, bueno, siendo un valle, estamos rodeados por montañas, eso debe de contribuir al efecto invernadero que te digo, de la contaminación atmosférica, y pues el estar rodeado de montañas, esta condición geográfica que te digo, impide un poco, ¿verdad? Que se pueda limpiar todo este exceso de gases, ¿no? que perjudican y que atribuyen a
a esta contaminación atmosférica pues en esta metrópoli que es la Ciudad de México. Ahora bien, de manera hipotética, imagina que por alguna razón te vieras obligado a ahorrar, ya sea dinero, electricidad, gas, transporte, en alimentación y demás ámbitos de tu vida, sin que ello afecte en gran medida tu calidad de vida. ¿Qué acciones tomarías? Hipotéticamente, pues uno lo dice fácil, ¿no? Lo puede decir fácil, pero realmente uno ya está tan acostumbrado pues a ciertas facilidades que te da pues la tecnología actual, ¿no? Como el transporte, ciertas cosas que sí necesitas de la industria y todo eso, ¿no? Las acciones que uno podría tomar, ¿no? Sin perjudicar el estilo de vida, pues sería eso mismo, ¿no? O que uno ya lo está tomando, por ejemplo, pues el calentador solar, ¿no? Podría uno pues dejar un poco también el, el transporte, ¿no? El uso de transporte que hacen uso de gasolina, ¿no? Y emplear algo más limpio como la bicicleta, ¿no? O transporte eléctrico, que pues ahorita sí es un poco complicado un transporte eléctrico, pero esperemos que en algunos años pues ya esto sea un poco más normal, ¿no? Algunas acciones como, no sé, también la energía, no sé, el calentar comida con electricidad, ¿verdad? Pero bueno, de eso sí estoy un poco desinformado o no estoy actualizado, ¿verdad? Pero de igual forma, pues si nos viéramos en esa obligación, pues sí tendría más que nada que checar las opciones y esperemos que se pudiera adaptar uno a ese estilo de vida. Desde tu perspectiva, ¿has notado que el gobierno y las autoridades estén fomentando el uso responsable de la energía y propiciando un acercamiento a tecnologías diferentes y más amigables con el medio ambiente? Del gobierno y sus autoridades sí dejan mucho que desear. Desgraciadamente, pues vivimos en un país, ¿verdad? Donde pues los intereses son demasiados, la corrupción es bastante, y por más que se pueda concientizar o que ellos puedan hacer algo, ¿no? Para cambiar a energías renovables, pues es algo sumamente complicado porque hay muchos intereses de por medio, ¿no? Tanto sindicatos como gente de mucho poder, ¿no? Atrás de estos gigantes de la industria. Y pues bueno, el que tomen acciones lo veo muy complicado, te digo, es mucho interés. El que informen, tal vez sí, ¿no? Y por medio pues de la educación, ¿no? De la educación, te digo que yo todavía llegué a alcanzar un poco en mis estudios de esa concientización, ¿no? Como civismo, pero realmente que ellos hagan algo, pues se ve poco, ¿no? O sea, hay campañas, por ejemplo, como te digo, de estos calentadores solares, el que también se reutilice, ¿verdad? El agua de lluvia, ¿no? Para uso. Entonces se potabilice, perdón. Ese es lo máximo que yo he visto. Yo la verdad no he visto más, lo veo complicado. Bueno, veo que también ya hay más carritos de estos de los híbridos, ¿no? Y que están apostando fuertemente también hasta estas cosas, ¿no? Que la mayor parte pues vemos que son autos chinos, ¿no? Y pues que aún es muy pronto para ver ese cambio, ¿no? a las energías renovables por las energías que hacen uso de combustibles fósiles. Pero realmente sí deja mucho que desear este tipo de gobierno que tenemos, y hasta que no haya pues una concientización dentro de
de ellos, ¿verdad? Este constante choque de intereses entre los mismos gobernantes, ¿verdad? Los que nos representan en una cámara o que toman o hacen las leyes para nosotros que somos el pueblo, pues sí, la verdad lo veo difícil. Perfecto. Para cerrar esta entrevista me gustaría que me dijeras lo primero que te viene a la cabeza cuando escuchas estos conceptos: huella de carbono y transición energética. La huella de carbono se escucha poco porque no sé si tenga, yo creo que sí, ¿no? Tiene algo que ver con, con estos gases, ¿no? Que afectan esta, esta, esta capa de la atmósfera, ¿no? Que, que hacen el efecto invernadero en, pues en una zona geográfica determinada, ¿no? Supongo que puede ser referirse a eso, puede referirse a eso, ¿no? Como una medida, ¿no? De cuánto se está contaminando, ¿no? Cuántos gases hay de estos que afectan y que provocan el efecto invernadero, ¿no? Y de la transición energética, pues, pues es, bueno, creo que ya lo habíamos comentado en alguna vez, es el cambio, ¿no? De la quema perdón, de los combustibles fósiles, ¿verdad? De todo este proceso de la sustracción de los combustibles fósiles, que es también parte de la industria y contaminantes, ¿no? Que eso se quema y provoca pues toda la contaminación y el cambio climático, ¿no? Como el gas natural, ¿no? El petróleo, la gasolina y sus diferentes derivados, ¿no? Del petróleo. Y pues se pueden cambiar, ¿no? O sea, es la transición, es el cambio de esos procesos a, pues, a las energías limpias, ¿no? A las energías renovables, como pues la energía eólica, ¿no? Y las diferentes energías pues limpias, ¿no? Que el mismo planeta nos puede dar, ¿verdad? Y sin el miedo a que se pueda terminar, ¿no? Como lo es con los combustibles fósiles. Esa es la transición, ¿no? El cambio que pues realmente nosotros necesitamos y que el planeta necesita que se haga, pues para dejar de perjudicar y de alterar pues este sistema climático, ¿no? De verdad te agradezco muchísimo, estimado Iván, por disponer y regalarme algo de tu tiempo para esta dinámica. Tu opinión en lo personal es muy importante para mí. Sabes que cuando tenga oportunidad de invitarte nuevamente a que me apoyes en alguna de estas actividades, lo haré y agradezco muchísimo tu apoyo. No, Ricardo, ya sabes que aquí estamos para apoyarte. Esperemos que sea de ayuda. No es experto, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero es bueno tener este tipo de, de actividades, ¿verdad? Para que uno más o menos sepa. Ya ves, había esa pregunta hipotética que me hiciste, sí pone a pensar y hacer un examen de conciencia, ¿no? De qué podemos hacer, ¿no? O qué estoy haciendo para atribuir a hacer un cambio que estamos prácticamente destinados o obligados como, como sociedad a hacer para cuidar, ¿no? Todo esto que está pasando. Pues ya vimos recientemente las fuertes lluvias e inundaciones, ¿no? Nos toca aquí en la Ciudad de México, lo que pasó apenas en Veracruz y todas esas situaciones que pues no son más que resultado de todo este cambio que nosotros mismos provocamos. Recibe un fuerte abrazo y aquí estamos cualquier cosita. Con esta entrevista hemos llegado al final de este podcast, el cual nos llevó a conocer un poco acerca del contexto energético en el que estamos inmiscuidos como sociedad y los avances y retos existentes para crear conciencia y ser parte efectiva para caminar en esta transición energética. Gracias por escuchar.